Quiero que busquen el libro de Job en el capítulo 28. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Job capítulo 28. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 23. Dios bendiga a todos una vez más, a los que están a través de las redes sociales, en diferentes lugares que están pendientes siempre. Hay personas, hermanos, que siempre nos escriben al privado y dicen: pastor, estamos pendientes de los cultos de su iglesia. Así que un saludo muy especial para esas personas que están en muchos países. De hecho, hay familia en Honduras que siempre están pendientes de la transmisión. Dios les bendiga de una forma muy grande en esta mañana. Cuando lo tengan me dicen amén. Job capítulo 28, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Vayan al versículo 23. Dios entiende el camino de ella, hablando de la sabiduría. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Pueden sentarse. Quiero en esta mañana hablar acerca de dónde se encuentra la sabiduría. ¿Dónde hallarla? ¿Dónde ir? ¿Dónde comprarla? ¿No cree usted que si se vendiera, muchas personas compraran sabiduría? Imagínense, vendiera por libras, por botellas. No, hombre, hermano, compráramos quintales de sabiduría. Compráramos tanto, ¿verdad? Hay un hombre en la Biblia que ustedes conocen, un hombre que Dios lo puso al frente de su pueblo Israel, muy joven, por cierto, cuando él llegó a ser rey. Y llegó un momento en que Dios le dio un sueño y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y el hombre dijo: Señor, no te pido riquezas, no te pido fama, no te pido nada, simplemente dame un corazón entendido, que yo sepa cómo entrar y cómo salir en medio de este pueblo, porque es numeroso. Y la Biblia dice que al Señor le agradó tanto esa petición que le dijo: ¿sabes qué? Por lo que me has pedido, no simplemente te voy a dar sabiduría, te voy a dar también lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, todo el mundo te va a conocer. Y todos conocemos al rey llamado Salomón. Amén. Entonces, pero usted quizás dice: ¿qué significa la sabiduría, pastor, en la Biblia? Bueno, la sabiduría va más allá de los conocimientos humanos y se relaciona con los principios eternos que controlan la economía divina, no la natural. Tener sabiduría va más allá de un simple conocimiento humano. Tener sabiduría de parte del Señor va más allá. Corresponde a la totalidad de la vida, incluyendo el intelectual, el estético y también lo religioso. Fíjese que el hombre puede explorar el universo en su capacidad. Ya fueron a la luna, ¿verdad? Amén. Hace muchos años fueron a la luna. Entonces el hombre puede explorar el universo en su capacidad tecnológica. Sin embargo, la sabiduría divina se escapa. No la pueden encontrar, porque solo Dios tiene la llave que abre la puerta de la sabiduría. El hombre en la lucha humana tiene el propósito simplemente de glorificar a Dios por medio de hacer justicia. Eso dice Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, el someterse a Dios y seguir su voluntad moral es la sabiduría que el hombre obtiene en esta tierra.
Vamos a hacer la diferencia mientras nos entremos en el sermón, y vamos a hacer la diferencia entre la sabiduría que yo tengo, que usted tiene, con la sabiduría de Dios. No se puede comparar. Quiero en esta hermosa mañana que juntos exploremos el contenido de este sermón y lo hagamos de la siguiente manera. No cierre su Biblia, váyase al capítulo 28, por favor. Estemos ahí pendientes, no cierre su Biblia, no se desconcentre, no platique con su vecino, concentrémonos en el mensaje. Fíjese que el hombre tiene la habilidad humana para extraer tesoro de la tierra. El hombre tiene la habilidad para extraer, para sacar tesoro de la tierra. Dice la historia que en Palestina no había minas de plata. Entonces se indica simplemente que la plata tenía una fuente y posiblemente la traían de Tarsis, o también la podían traer de España. También había un lugar para refinar el oro, un lugar donde se extraía el hierro del polvo y un lugar donde se fundía el cobre de la piedra. Ve el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Los hombres entonces tienen el conocimiento. Los hombres conocían los lugares, los yacimientos y cómo extraer. Y la gente iba a esos yacimientos, iba a esas minas. Actualmente, por lo menos hay 10 minas bien importantes en todo el mundo. Estaba viendo esa estadística y dicen los historiadores, los expertos en minas, que hay una mina en Sudáfrica que la profundidad que tiene, hermano, esa mina son de 4 kilómetros. Yo me quedé a este lado. 4 kilómetros de profundidad hacia abajo. 4 kilómetros. Es la mina más profunda que existe en el mundo en este momento. Entonces los hombres conocían lugares donde los yacimientos y cómo extraer lo que ellos deseaban. Entre otros lugares, el oro de Palestina llegaba a Nubia, de Ofir y de Sabá, y se encontraba el hierro, el cobre en Chipre y en Edom y también en el Sinaí. Pero el hombre necesitaba estos metales y sabiamente los encontraba. Va el versículo 3. Examinaba los oscuros yacimientos con una luz artificial de su creación, aún los lugares más recónditos, dice el versículo 3, a las tinieblas ponen término y examina todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. O sea, el hombre tiene la capacidad de meterse 4 kilómetros de profundidad para debajo de la tierra, con lámparas artificiales, con máquinas, hermanos, en nuestros días, que nosotros nos quedamos hasta admirados de lo que el hombre es capaz de hacer. Hasta dónde tiene que irse a la profundidad de la tierra para extraer lo que él necesita, ya sea el oro, la plata, el hierro o el cobre. El hombre puede hacer cualquier sacrificio por obtenerlo, pero también habría socavones, y esos son un hundimiento de la tierra, como cuando hay un derrumbe, de repente el terreno no queda como tal, sino que se hunde. A eso le llamaban socavones. Dice que en las minas lejos de la población, y usaban sogas para alcanzar lugares de difícil acceso. Vaya al 4, por eso digo, vamos a leerlo. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceado lejos de los demás hombres. Amén. Por eso es que hay un momento que dice: si el hombre buscara la sabiduría como busca el oro y la plata y las piedras preciosas, ciertamente la hallaría. Esta gente, hermano, ustedes conocen a través de la historia cuántas minas se han derrumbado y cuántas personas han quedado soterradas, cuántas personas han quedado muertas ahí. Pero el hombre no se detiene.
El hombre sigue buscando lo que le interesa. Sabía la superficie de la tierra producía el pan, pero en las profundidades de su interior había fuego. Vaya al versículo 5. De la tierra nace el pan, claro, donde se siembra el maíz, y debajo de ella, como convertida en fuego. Sabía dónde encontrar las piedras preciosas como el zafiro y el polvo de oro. Versículo 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Había entrado a lugares desconocidos, no visitados por las aves. Versículo 7. Y dice, ni por las aves fieras arrogantes, tales como el león. 7 y 8. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Haciendo comparación, hermano, con los animales más tremendos de la fauna. Y dice aquí Job, el escritor, está diciendo, el hombre es capaz de ir y de ver donde el buitre no puede ver, que es el animal que tiene un ojo pero más terrible, penetrante. El hombre es capaz de pararse donde ni el león siquiera se puede parar. El hombre es capaz de meterse debajo de la tierra para extraer lo que él necesita. Nada detiene al hombre en su búsqueda en las riquezas minerales. Extiende su mano hacia el pedernal y trastorna de raíz las montañas. Versículo 9. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Abre canales en las rocas para ver lo preciado. Versículo 10. Y también represa grandes ríos para traer a luz las riquezas de la tierra. Oiga el 10 y el 11. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Si ustedes se van a los descubrimientos de la ciencia, nos vamos a quedar, hermano, boca abierta de lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre tiene tanta capacidad que en nuestros días nosotros nos quedamos súper admirados de lo que ha logrado hacer. Pero nunca, escuche esto, nunca el hombre, por más que haga, por más tecnología, por más conocimiento, nunca va a hallar el lugar de la sabiduría que viene de parte del Señor. Hay una historia, hermanos, del 5 de agosto de 2010, un derrumbe en la mina San José, un yacimiento ubicado en la columna chilena de la Caldera, dejó atrapado a 33 mineros. Ustedes conocieron esa historia. 17 días después, el 22 de agosto, fueron hallados con vida, aunque no pudieron ser rescatados hasta el 12 de octubre, tras una faraónica operación para liberarlos de las entrañas de la tierra. ¿Sí se dieron cuenta de esa noticia, verdad? Noticia mundial, que los mineros chilenos quedaron atrapados allá abajo y que los encontraron con vida. Y que, hermanos, qué sorprendente. ¿Cómo es posible tantos días metidos ahí y todavía los sacaron con vida? Amén. Entonces el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. El hombre es capaz de ir donde quizá nadie ha ido. Pero, sin embargo, con toda su capacidad, el hombre no puede hallar la sabiduría por medio de sus conocimientos. El hombre no puede hallar la sabiduría a través de su tecnología. El hombre no puede encontrar la sabiduría a través de ser inteligente humanamente hablando. ¿Se le aplaude los logros científicos del hombre? Claro que sí. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no han podido resolver los problemas morales del hombre antiguo y moderno. Ejemplo, con las hazañas especiales, la tecnología ha progresado tremendamente, pero desgraciadamente se sigue perdiendo la lucha contra la pobreza. ¿Ah? Hay tantos países pobres. ¿Por qué la tecnología y la ciencia y el conocimiento y los avances de la ciencia del hombre, por qué no van y van a paliar contra la pobreza? ¿Por qué no son capaces de ir y tratar la manera de quitar la contaminación de lo que es el medio ambiente? Estamos contaminados.
Porque no son capaces de detener que la parte de la atmósfera se esté abriendo huecos para que el sol no nos pegue tan fuerte a nosotros. No son capaces de hacerlo. La explotación de los limitados recursos naturales, el dominio del espíritu egoísta, el hombre por más que se esfuerce no puede hallar la sabiduría por medio de los conocimientos científicos. O sea, cree que es de sabio meterse a un submarino para ir supuestamente a ver dónde están los vestigios del Titanic. Hermano, ¿en qué cabeza le cabe, hombre? Nosotros no somos científicos, pero yo no me meto a ese animal. Yo no sé usted. No somos científicos ni tampoco somos tremendos en sabiduría, pero yo no acepto una invitación que me voy a meter en un submarino para ir a ver qué. Y ya no lo vieron todo en la película. ¿Se dan cuenta cómo está la sabiduría del hombre? Se murieron. Se murieron. Gente de clase mundial. No estamos hablando de unos cingüeyucas. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas archimillonarias con un conocimiento intelectual vasto, pero fueron capaces de meterse e ir a morir ahogados. Entonces, ¿se aplaude, hermanos, los descubrimientos del hombre? Claro que sí, pero aquí viene la gran pregunta: ¿dónde se halla la sabiduría entonces? Si no se halla la sabiduría por medio de la habilidad humana, entonces ¿dónde está? Versículo 12, váyase conmigo. ¿Dónde se halla? ¿Dónde se le halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? Eso dice el versículo. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Si no está 4 kilómetros abajo de la tierra, donde está el oro, la plata, donde están las piedras preciosas. Si el hombre no es capaz de encontrar la sabiduría en los descubrimientos que ha hecho, entonces ¿dónde está la sabiduría? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la sabiduría? Normalmente se identifican la sabiduría y el entendimiento en el Antiguo Testamento. Quiero que vaya a Proverbios capítulo 16, versículo 16. Por favor, vaya conmigo a la palabra. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Oiga eso, es mejor adquirir sabiduría que tratar la manera de meterse 4 kilómetros debajo de la tierra para sacar oro. Y es mejor tener inteligencia, vale más que tener plata. Entonces se presentan dos problemas para el hombre. Primero, no reconocerá la sabiduría si la haya porque no conoce su valor. Es un problema serio. El hombre no va a poder conocer la sabiduría porque no entiende su valor. Además, no sabe dónde encontrarla. Es que si el doctor se postra ante ese pedazo de palo, si lo hace el doctor, ¿por qué no lo voy a hacer yo, pastor? Porque ese doctor es ignorante. Porque ese licenciado es ignorante, porque ese abogado es ignorante, porque ese hombre no ha venido a la palabra, porque hay tanta gente viendo al hombre y dice, no, pero si el abogado, si el doctor, si el licenciado, empiezan a ver la gente profesional, se postra ante un pedazo de palo, ante un pedazo de yeso, la gente dice, si el doctor se postra, si el abogado se postra, entonces yo también puedo hacerlo porque él es inteligente, porque es un profesional. Permítanme, no es cierto, no es verdad. Toda búsqueda será inútil porque no se le encuentra en la tierra de los vivientes. Vaya al versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. La sabiduría no tiene su residencia en la tierra. La sabiduría no tiene su residencia 4 kilómetros abajo en la profundidad en ningún momento. La sabiduría humana es una cualidad de la mente que capacita a una persona para que viva bien, de acuerdo con los dones. No se mide el bien o el éxito en términos materiales, más bien lo espiritual gobierna sobre lo material.
¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro día? Que la gente está midiendo el éxito de acuerdo a las capacidades materiales que la gente tiene. Y dice, ese tiene éxito porque tiene 5 casas, tiene 5 carros, tiene esto, tiene lo otro, ha alcanzado tantos títulos profesionales. Y empezamos a medir el éxito a través de la parte material. Pero la parte material, en ningún momento podemos medir el éxito, hablando en el sentido espiritual, por las cosas materiales. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Bueno, la parte material sí, ¿verdad? La parte natural, la gente se sienten exitosos. Desafortunadamente, la mente materialista invierte el orden divino y lo material viene a ser un Dios para ellos. Vayan a Éxodo 23. No tendrás dioses delante de mí. Y un Dios no simplemente es un muñeco. No, hay gente que no tiene tiempo de congregarse. Ese es un Dios para ellos. Todo lo que te quite el tiempo que le pertenece a Dios se convierte en un ídolo. Todo. Sea esta tu esposa, tus hijos, el trabajo, las vacas, el ganado, los bienes materiales, las tierras, cualquier cosa que te quite el tiempo de Dios, ese es un ídolo. Ese es tu Dios. No, pastor, es que no voy a la iglesia porque usted sabe, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, en ese momento estás cambiando al Dios verdadero y estás poniendo al Dios al que tú estás adorando, porque no tienes tiempo para el Señor. Porque no hay lugar para Él. Entonces, así que no se halla la sabiduría divina por las capacidades humanas, como si se apoderara de riquezas y minerales. La sabiduría tiene un valor, un precio, a pesar de que no es un artículo que se vende en el mercado. En la comercial, no se vende en la parte religiosa. Vaya al versículo 15 hasta el versículo 19. Oiga lo que dice: no se dará por oro, hablando de la sabiduría, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se le igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Ah, pero el hombre saca pecho, ¿no? Ya pasó la era, aquella fantasía que andaban hasta 5 cadenas. ¿Se acuerdan ustedes de esos tiempos? Unas cadenas gruesas, como que era como las que utilizan hoy para andar unos perros, ¿verdad? Entre más gruesa la cadena, el hombre se sentía más famoso. ¿Se acuerdan que las ponían de aquí, de acá a la cartera? Unas cadenas blancas, no eran plata, mojoso, ¿verdad? Pero el hombre, hermano, ¿se acuerdan de ese tiempo, verdad? ¿Se acuerdan de ese tiempo ustedes? Anillos, cadenas y de todo se ponía el hombre. La gente andaba tan, pero tan lleno de alhajas. Pero la Biblia dice que la sabiduría es mejor que el oro, que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, que la sabiduría no se compara con el oro de Ofir, que es el más bonito, el más fino, que la sabiduría no se compara con el ónice, que es más preciado, ni con el zafiro. Es decir, aunque la gente tenga lo que tenga, alcance lo que alcance en la vida, si no tiene sabiduría, no tiene nada. Es que usted se fije en las personas pudientes y de verdad cuando usted se detiene y empieza a analizar, se da cuenta que realmente ellos no entienden, no comprenden. Yo para estar con esa gentuza ahí en la iglesia, no me voy a rebajar. Nosotros es que no nos rebajamos estar con ellos. Su posición en Cristo es mejor que el de la realeza de España y de Inglaterra. ¿No se alegran ustedes?
la posición en Cristo es mejor que ser parte de la realeza de España, de Inglaterra. La posición en Cristo es mejor que ser el hijo del presidente, ser el hijo del no sé quién. Hermano, nosotros somos hijos del Dios eterno, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Y no podemos rebajarnos, hermano, al decir yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Hay gente evangélica que están pensando ser como fulano de tal, y ese fulano ni siquiera es evangélico. Pero la gente está viendo solamente la parte material. La sabiduría no se le puede cambiar por ninguna de las riquezas terrenales halladas por la tecnología. Váyanse a Proverbios, capítulo 8, versículo 10 y 11. Es un tesoro de valor incomparable. No tiene precio la sabiduría. Proverbios, en el capítulo 8, versículo 10 y 11. Recibid mi enseñanza. ¿Y qué dice este hombre? Y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Volvemos otra vez a la parte humana, a la parte nuestra. Veníamos platicando con un hermano anoche que veníamos de hacer una diligencia ministerial, y hay un ministerio cristiano. El baterista de ese ministerio es increíble, y hay un grupo pagano que se llama Maná. Ustedes saben quién es Maná, ¿verdad? Blasfemos como caídos del cielo en los perversos, las presentaciones que hacen. Y le dijo el director de Maná: te vamos a dar, le dijo, la plata que quieras para que vayas a una gira con nosotros al mundo, al batero del ministerio cristiano. Yo digo que si un salvadoreño le dicen eso, hermano, ay, hermano, porque amamos el dinero. Le digo al chamaco: ni en así me dé todo el dinero del mundo, yo no puedo, porque soy cristiano evangélico. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros nos estemos comparando o estemos tratando la manera de ser como los demás? Imagínense si este creyente evangélico de Hueso Colorado rechazó ir a tocar con un ministerio pagano. Entonces, ¿cómo es posible que yo como evangélico empiece a traer música a mí? Porque viendo por ahí algunas cosas en las redes sociales, hay evangélicos que ponen música secular en sus estados. Y yo digo, y lo más tremendo, hermanos, es que hacen una sola mezcolanza. De repente aparece un himno y aparece el hermano y wow, qué bendición. Pero de repente aparece el mismo hermano, pero aparece con una música. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que rechazó el dinero del mundo para no ir a tocar con un ministerio pagano, y nosotros agarramos esa música y la traemos a nosotros y la exponemos al mundo? Porque toda la gente nos está viendo. Y dice la gente, bueno, ¿y a dónde está la diferencia? Pues pone música cristiana en algún momento dado para hacer cualquier cosa, pero de repente puso música pagana ahí mismo. Entonces ahí está el detalle. Ahí nos damos cuenta que la sabiduría todavía no está en nosotros bien perfeccionada. No se adquiere por medio de manipulaciones en la sabiduría económicas, políticas, eclesiásticas o religiosas. El sabio no tratará de manejar astutamente a Dios ni al pueblo de Dios para sacar ventajas propias. No.
los que tratan de hacer estas cosas van a carecer de sabiduría. Pastor, ¿y dónde está la sabiduría entonces? Díganos ya. Tranquilos. Esto va paso a paso. Y si no quiero, no se lo digo hoy, lo digo otro día. Qué serio me vengan a ver ustedes, ¿verdad? No sea así, pastor. Vayan al versículo 14. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Estará en el océano? ¿Estará en el mar? Oiga lo que dice el 14. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: no, conmigo tampoco está. ¿Están conmigo, verdad? 14. El océano y el mar dicen: no están aquí. El abismo dijo: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. Entonces no se encuentra en el esfuerzo por controlar los poderes del mar o de la muerte. Hay gente que está pensando que porque puede hacer esto, hacer lo otro y hacer tantas cosas, él dice: yo tengo la sabiduría. No, es que la sabiduría no está 4 kilómetros abajo de la tierra, no está en el mar, no está en los abismos, no está en el cielo, no está en ninguna parte. El hombre no puede hallar la sabiduría en otra parte de la naturaleza, porque la misma naturaleza fue hecha por el sabio de los sabios, y la naturaleza ella misma sabe que no se hizo sola. Ella sabe que detrás de la naturaleza existe a un Dios sabio que te quiere dar sabiduría a ti también. El valor de la sabiduría es incalculable. Su precio, su valor no se cotiza en las bolsas de valores, de comercio, ni en los mercados de cambio internacional. No se paga por ella con el oro de Ofir, ni con las piedras preciosas del ónice, el zafiro, el topacio, ni las perlas, ni con objetos de oro fino. Con nada se puede. Vaya al versículo 16 al versículo 19. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Entonces, cuando el hombre aprecia todo eso, lo que yo entiendo es que no es sabio. Amén. Cuando el hombre ama todo eso, entonces lo que yo veo a través de la palabra es que el hombre no tiene la sabiduría. No comprende realmente qué es ser sabio en la tierra. No comprende realmente lo que la Biblia nos dice. Ahora, la fuente de la sabiduría. Vayan al versículo 20 del capítulo 28. La fuente única de la sabiduría. Lo que no está al alcance del hombre, eso es natural para Dios. Lo que no está al alcance para mí, lo que para mí es imposible, lo que para usted es imposible, lo que para el hombre es imposible, lo que no está al alcance de mi persona, eso es lo más natural para el Señor a quien nosotros servimos. ¿Sabe por qué? Porque Él es la llave de la sabiduría. Dios es la llave de la sabiduría, y también la creación testifica de que Él posee la sabiduría. Increíble. Cuando hayan fracasado todos los esfuerzos humanos por hallar la sabiduría, entonces está el hombre dispuesto a reconocer a Dios. Señor, ya hice todos los esfuerzos. Amén. Hasta ya me envejecí, Señor, y no hice nada. Porque la gente se envejece y todos nos vamos a envejecer. Pero qué bonito llegar a ser anciano y sabio. Amén. Pero qué triste llegar a ser anciano y como que es un niño. Pídele consejo usted a un anciano sabio, le va a dar un consejo atinado. No seas tonto, cipote. Anciano no sabio, ¿verdad? No seas tonto, ponete las pilas, cipote. Amén. Anciano dando consejos a los jóvenes que no tienen sabiduría.
que no se ve la sabiduría allí. Vayan a Proverbios, por favor. El creador del universo, hermano, es la fuente de ella. Proverbios 8, 22 al 31. Lo vamos a leer con tanta calma. En el texto, hermano, el autor, hablando de Job, no dice que Dios tiene la sabiduría. No lo dice, no lo dice, pero explícitamente está ahí. Pero Proverbios sí. Vaya a Proverbios 8, 22. Jehová me poseía, como que la sabiduría está hablando. Amén. Como que la sabiduría está exponiéndose a la gente. De hecho, ella dice en otras partes que ella camina por las plazas, en la ciudad, y dice al simple: hey, agárrame, tómame. Como que la sabiduría ande por la calle, y usted, en vez de estar buscando otras cosas, ni cuenta se da que la sabiduría está ahí cerca de usted, porque usted está interesado en otras cosas y no en la sabiduría. Oiga lo que dice ella: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, no te vas a mover de aquí, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice la sabiduría, ordenándolo todo. Y era su delicia de día y de noche, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Antes de que todo existiera, la sabiduría ya estaba, ya había sido engendrada. Cuando se dispuso a crear el mundo, la sabiduría fue parte de esa creación. Yo no sé si usted, hermano, se queda admirado de lo que Dios ha hecho en esta creación en la que vivimos. ¿Se queda admirado usted? ¿Cómo es capaz? Bueno, de repente nosotros estamos aquí de día y hay otros países del mundo que ya es noche. ¿Cómo será eso, pastor? ¿De qué manera se da? ¿Cómo es posible de la rotación de los planetas? Cosas que realmente nosotros no las vamos a entender. Pastor, ¿quién es el que se mueve? ¿El sol o la tierra? Solo ahí nos quedamos estancados. Amén. La sabiduría dice: yo estaba ahí, y la delicia de quien me poseía era en cada cosa que estaba formando que yo fuera parte de ella. Al realizar su actividad creadora, él la vio a la sabiduría, la estableció y también la escudriñó. Versículo 27. Entonces dice: la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Es decir, nosotros podemos contemplar la sabiduría de Dios en la misma creación en que Él ha hecho su mismo cuerpo, su mismo funcionamiento. Hermano, es increíble cómo esa máquina, estábamos viendo una vez, yo le decía la vez pasada, cómo es posible que el cerebro tenga dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Pero la máquina del cerebro, oigan esto, la máquina del cerebro trabaja de esa manera. Lo que hace el izquierdo hace el movimiento, lo que hace el derecho, el hemisferio derecho, es el movimiento de la izquierda. Amén. Y lo que hace el hemisferio izquierdo es el movimiento de la derecha. Es al contrario. ¿Habrá alguna máquina creada por el hombre que trabaje al contrario como el cerebro de nosotros? Amén. Cuando a usted le da un derrame facial,
A este lado el problema es al otro lado. Taque al corazón al otro lado. O sea, es al revés. ¿Entendemos eso nosotros? No lo entendemos. El cerebro es capaz, el cerebro del ser humano es capaz, hermano, de tener una información como dijo un experto, como de una capacidad de gigabyte, hermano, más exagerada que miles, hermanos, de memorias que usted pueda obtener. Nuestro cerebro tiene una capacidad para recabar información exagerada. El problema es, ¿verdad? Cuando yo llegó a comprar cerebros allá, estaba un cerebro de un chino, el cerebro de un inglés y el cerebro de un latino salvadoreño. Y el cerebro del chino valía $5, hermano. El del inglés valía $100 y el del salvadoreño $5 millones. ¡Guau! Somos importantes nosotros, dijo aquel. Y le pregunta al que vendía y le dice: hey, yo necesito saber por qué este cuesta esto, y le dice: no, es que el chino utilizó su cerebro ahí como por el 95%. Por eso es que este ya está desgastado, 5 pesitos nomás. Lo utilizó por lo menos un 45-50% de su cerebro, por eso es que está un poquito más caro. Pero Made in El Salvador. O sea que se murió y ni siquiera lo estrenó. ¿Cómo admiramos a los chinos nosotros, verdad? ¿Cómo admiramos a los chinos? Ustedes saben la educación de los chinos. Esos hipotes salen en la mañanita de la casa y pasan todo el día en la escuela. Hasta en la noche regresan otra vez a la casa. Y nuestros hijos ni siquiera a las clases entran en la escuela. Ya lo viste, ¿verdad? Con un leve cambio en las frases usadas en los versículos 12 y 13, se pregunta en el 20: ¿de dónde pues proviene la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el entendimiento? Dice el versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El hombre no conoce el valor de la sabiduría, porque el lugar del entendimiento está encubierto a los ojos del ser viviente. Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Además, las aves que exploran las alturas de los cielos no saben su lugar. Versículo 21. Y a toda ave del cielo es oculta la sabiduría. El Abadón, ¿ya? La destrucción, versículo 26, y la muerte. Oiga, esto me fascinó, versículo 22. Lee el versículo 22. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea, no está con nosotros tampoco. Simplemente hemos escuchado la fama de la sabiduría. El Abadón y la muerte. Se ubica la sabiduría en un lugar conocido por Dios simplemente. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella. El único que tiene la llave para que nosotros podamos caminar y entrar a la sabiduría se llama Dios. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios sabe dónde está la sabiduría. Y Santiago dijo: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a quién. No dice pídale al pastor. Santiago no dice así. Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor. Porque es el que tiene la llave. Él es el que la conoce. Él es el que la posee. Sin embargo, no la halla el hombre por sí mismo, ni por el orden natural, ni por medio del desorden, ni por la fuerza destructiva. ¿Dónde se la encuentra entonces? Para hallarla se debe definir la fuente única. 23. Solo Dios conoce el camino de la sabiduría. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar
Él contempla los confines de la tierra y ve debajo de todos los cielos. Versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Por su sabiduría gobierna la naturaleza, regula el viento, mide el agua de la lluvia. Váyase a Isaías 40:12. 40:12 de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Con 3 dedos recogió el polvo de la tierra. 3 dedos. ¿A quién me haréis semejante? Dijo el Señor. ¿Y qué imagen me van a hacer de mí? ¿Quién es posible de hacer una imagen del Dios Todopoderoso cuando dice la Biblia que con 3 dedos recoge el polvo de la tierra? Imagínense, dije un día, esos dedos como tienen que ser de grande para dibujarlo. Amén. Controla las tormentas el Señor. Dios estableció la sabiduría que existía antes de la creación. Vayan al versículo 25 al 27. Al dar paso al viento, Él da paso al viento. ¿Cómo lo hace? No sé, ni me pregunte. Y poner las aguas por medida. Él sabe cuánto llueve para la tierra. Él sabe en qué momento cerrar las llaves en el cielo. En mi ignorancia, no sé si usted pensaba lo mismo. Yo pensaba que cuando llovía Los Ángeles abrían el chorro allá y cuando ellos cerraban otra vez el chorro. ¿Lo han pensado ustedes alguna vez? Yo pensé que me iban a decir que no. También piensan igual ustedes. Así somos de finitos. Así es de finita nuestra mente. Amén. Dice que Él da el paso al viento, pone las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó, y dio camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó, la descubrió y también la dio. Sus leyes regulan la fuerza y las escrituras del mundo, pues por medio de ella se ve la sabiduría. Él es el creador de todas las cosas. Amén, hermano. Vayan al versículo 28. Por lo tanto, el hombre hallará la sabiduría cuando escuche la voz de Dios. Dice, y dijo al hombre: he aquí el temor. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. El hombre no puede alcanzar la sabiduría divina. Sin embargo, hay disponible una sabiduría humana. El hombre puede adorar a Dios sinceramente y también obedecerlo. Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre simplemente puede alcanzar la sabiduría cuando éste viene arrepentido a sus pies, se convierte y le dice: Padre, yo soy ignorante, sin tú no sé nada, no puedo hacer nada, y en este momento me entrego a ti. Abre los ojos de mi entendimiento para que el Espíritu Santo entre y encienda el foco del conocimiento, porque el hombre sin Cristo, el foco del conocimiento está apagado. Pero usted debe tener encendido el foco del conocimiento y entender lo que Dios quiere para usted. Pero hay tantos evangélicos con los focos apagados. ¿Por qué, pastor? Porque hacen cosas que ustedes saben que son malas y las siguen haciendo. Ustedes saben perfectamente que son malos. Cuando están haciendo las cosas, yo sé que su conciencia dice: esto no está bueno, pero usted lo hace. Entonces su foco o se le cargó la pila o se fue la luz. O sea, ¿cómo es posible, hermano, hacer algo en contra de lo que yo sé que es malo? En contra de mi misma voluntad. Porque siempre que nosotros hacemos algo indebido, la conciencia le dice: hey, eso que estás haciendo es malo. Y usted dice: ya lo sé, pero lo quiero hacer. ¿Y qué, pues? Nadie me manda. Yo soy yo. Y lo voy a hacer cuantas veces quiera. Se da cuenta que no hay sabiduría. Se da cuenta que estamos lejos de ella.
Entonces hay un precio que se paga por la sabiduría. ¿Cuál es, hermano? Versículo 28. Dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dice capítulo 1 y versículo 1: hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que el versículo 28, el capítulo 28 y versículo 28, hay una revelación divina del mismo. Y se igualan también con el versículo 2 y 13 más. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. La sabiduría y el entendimiento simplemente se encuentra cuando el hombre es temeroso de su Creador. Amén, hermano. Y es que mismo de la misma comunidad cristiana habemos gente diferentes. Se supondría que todos los evangélicos tendríamos que ser iguales. Tenemos la misma fuente, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Oramos igual, pero no es verdad. Dentro del cristianismo hay personas que no son sabias. ¿Por qué será, pastor? Fácil, sencillamente porque el temor del Señor se apartó de ellos. Y cuando hablamos del temor, estamos hablando por lo menos de 4 cosas importantes. Habla de respeto. El temor es respeto. El temor es reverencia. El temor es obediencia. Y el temor es honrar a Dios. Hemos irrespetado a Dios. Estamos irrespetando a Dios. No tenemos reverencia en su presencia. Somos desobedientes y no le honramos a Él. Honramos otras cosas, damos publicidad a otras cosas, pero menos a Dios. Queremos que sean famosos otras cosas, pero no que sea Dios revelado a la gente. Amén, hermano. La verdadera sabiduría no es tanto la exposición de algunas verdades para educar al ser humano, no, a fin de que éste se sepa conducir correctamente en todas las situaciones de la vida. No es eso. Y sepa cómo controlar sus emociones e impulsos. No, la verdadera sabiduría es reconocer que la actitud suprema es la sumisión reverente y total delante de la presencia del Señor. La verdadera sabiduría en ese momento, la pregunta del millón de Job es: ¿por qué sufren los justos? Amén. Yo hablaba con mi hermano Owen ayer y le decía: nunca nosotros vamos a entender las cosas a la perfección, porque nosotros vemos las cosas desde la óptica humana. El único que entiende las cosas a la perfección es Dios, porque Él ve la óptica, las cosas que pasan desde la óptica divina. Entonces, ¿cómo yo la puedo entender si no puedo llegar a ser como Dios? Yo juzgo de acuerdo a la sabiduría humana que Dios me ha dado. Yo juzgo de acuerdo a lo que veo. Juzgo quizá en la trayectoria de la gente que ha vivido, pero simplemente estoy juzgando de acuerdo a ese poquito de sabiduría. Pero Dios juzga de acuerdo al conocimiento pasado, presente y futuro. Él conoce lo que ya pasó, Él conoce lo que está pasando y Él conoce lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, yo simplemente tengo que decir amén a lo que Dios hace y no reclamarle. Oiga esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y también la disciplina. La verdadera sabiduría reconoce que la actitud suprema y la sumisión reverente y total a Dios es importante. O sea que lo que Dios le dice al final a Job es: si tú me vas a demostrar que tienes sabiduría, es que te vas a dar cuenta que nunca vas a entender por qué sufriste. Terrible, ¿no? Job nunca supo por qué le había llegado lo que le pasó. Y si usted va al capítulo 38 del mismo libro de Job, le pega una arrastrada del Señor a Job. Capítulo 38.
Hermano, pobrecito, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mundo? Y empieza Dios a hacerle preguntas a Job que lo deja sin palabra. En pocas palabras le dice: Job, simplemente confórmate con que estás vivo, porque quien manda aquí soy yo. Pero somos tan soberbios nosotros. ¿Cómo es posible, pastor? Entonces Dios es un Dios dictador, como lo quiera llamar, pero Él manda. Amén. Y si Él nos quiere quitar la vida, nos quita la vida. ¿Y qué? Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Quiero que estén de pie en esta mañana. Padre, gracias.